Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, nos piden encontrar el equivalente de Thevenin para el siguiente circuito. Observamos que el voltaje de Thevenin, como ya sabemos, va a estar medido desde las terminales que nos indique el problema, en este caso las terminales A y B. Significa que si nosotros hacemos un pequeño análisis, vemos que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en esta resistencia, puesto que está en paralelo. Nosotros aquí podríamos aplicar, así tal cual está el problema, podríamos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff con un nodo aquí, un supernodo y otro nodo aquí. Podríamos aplicar ley de voltajes de Kirchhoff con una malla, dos mallas y una super malla, debido a que tengo una fuente de corriente entre dos mallas. O podríamos aplicar un híbrido. ¿A qué me refiero con un híbrido? Pues yo lo que haría aquí sería una transformación de esta fuente con esta resistencia a una fuente de voltaje y una resistencia en serie, y esta fuente de corriente, al estar en paralelo con esta resistencia de 5 ohms, pues yo los puedo intercambiar, ¿no? Entonces me quedaría simplemente un circuito con una malla, puesto que una malla ya tendría yo el valor de la corriente. Lo vamos a hacer así y vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. Entonces, lo primero, yo convertiría esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia en una fuente de voltaje en serie con esta resistencia. Recordemos que esa fuente de voltaje va a tener un valor de la multiplicación de la fuente de corriente por la resistencia, por lo tanto 1 por 6 me queda 6 volts. Entonces esto se cambiaría a una fuente de voltaje y a la resistencia de 6 ohms que teníamos. Posteriormente tengo aquí una fuente de voltaje, una resistencia, y ahora sí tendré yo aquí una resistencia y la fuente de corriente, tierra, y las terminales A y B. ¿Por qué podemos hacer este cambio de posición entre la resistencia y la fuente de corriente? Porque están en paralelo, ¿sí? Recordemos que las fuentes de voltaje, por ejemplo, las podemos mover a cualquier parte del circuito siempre y cuando estén en serie. Es decir, yo puedo escribir, por ejemplo, esta fuente, a continuación la otra fuente y a continuación las dos resistencias. Yo puedo cambiar de posición estos elementos porque están en serie. Lo mismo pasa cuando están en paralelo las fuentes. Puedo primero poner la resistencia y luego la fuente de corriente, o viceversa. Es equivalente. Observamos que esta fuente de corriente lleva una dirección hacia arriba, ¿no? Entonces la polaridad de esta fuente sería más menos, ya que sería 6 volts. Esta es la de 6 ohms, esta es menos más 14 volts, y esta es de 14 volts, esta es de 5 ohms, y esta sería hacia abajo de 3 amperes. Recordemos que el voltaje de Thevenin sigue en el mismo lugar, ¿no? Ahora yo puedo aplicar dos mallas, ¿sí? Esta la voy a llamar I1, y a esta pues ya sabemos que como tenemos la fuente de corriente en un extremo, pues esta corriente es esa misma fuente, ¿no? Entonces esta es de 3 amperes. Ahora yo voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. ¿Quién es la malla 1? Pues donde está la corriente 1. Observamos que esta corriente entra por el menos y sale por el más de esta fuente de voltaje, entonces es positiva. También entra por el menos y sale por el más de la fuente de 14, por lo tanto también es positiva. Luego sería menos el voltaje de la R de 6, vamos a llamar por ejemplo esta resistencia R1, y esta R2 y esta R3, menos el voltaje de R1, menos el voltaje de R2, menos el voltaje de R3, y sabemos que esto es igual a 0, porque eso es lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a despejar esto. Yo aquí tendría 6 más 14, pues tendría yo 20 volts, va a ser igual a V de R1, aplicando ley de Ohm. Yo sé que V es igual a R por I. Entonces voy a tener la resistencia, que es de 6 ohms, que multiplica por la corriente, en este caso yo propuse I1, más la resistencia 2, que sería 14. Aquí si observamos cometí un error, era 14 ohms, no volts, entonces voy a corregir esa unidad. ¿Listo? Es 14 ohms por I1, más, y aquí tendría yo 5 ohms, que multiplica a I1, porque es la malla que estoy analizando, menos la corriente que se comparte, que es 3 amperes. Y esta sería mi ecuación. Ahora, si podemos hacer la ley distributiva
de estos elementos, pues tendría yo 5 y 1 menos 15, pero al pasar ese menos 15 del otro lado de la ecuación, pues me quedaría positivo, por lo tanto tendría yo 20 más 15, lo cual me da 35 volts, pues va a ser igual a 6 y 1 más 14 y 1 más 5 y 1. Voy a empezarlo por aquí, escribirlo por la izquierda. Voy a tener 35 volts y factorizo el término común, la corriente, por 6 más 14 más 5. Nosotros si hacemos 6 más 14 más 5, pues me quedaría 25. Entonces yo tendré 35 entre 25 y eso sería I1. Ahora, si yo hago 35 entre 25, pues me queda 1.4. ¿Qué amperes, no? Muy bien. Esta sería la corriente I1. Como yo quiero el voltaje en la resistencia, debido a que yo ya sé que el voltaje de Thevenin está en paralelo con esa resistencia, entonces yo puedo calcular el voltaje en esta resistencia aplicando ley de Ohm. El voltaje es RI. Entonces yo ya sé que la corriente en R3, voy a calcularlo así, el voltaje en R3 va a ser igual a R3 por la corriente. En este caso sería I1 menos 3 amperes. V de R3 pues va a ser 5 que multiplica a 1.4 menos 3 amperes. Bueno, 1.4 también es amperes. Entonces tendría yo 1.4 menos 3, me queda 1.6 negativo. Si yo 1.6 negativo lo multiplico por el valor de la resistencia, que es 5, me va a quedar que el voltaje de R3 va a ser menos 8. Y este voltaje es el voltaje de Thevenin. ¿Sí? Ese ya sería el voltaje de Thevenin. Ahora, para calcular la resistencia de Thevenin, voy a copiar este circuito y lo voy a pegar un poquito abajo para hacer el análisis. Sabemos que para la resistencia de Thevenin lo que vamos a hacer es todas mis fuentes independientes las voy a apagar. Sabemos que en el caso de las fuentes de corriente se vuelven un circuito abierto, en el caso de las fuentes de voltaje se hacen un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, de hecho, de esta parte del circuito todo esto se elimina y ya únicamente me quedaría un circuito tal que así. Si observamos, esta resistencia ahora está en serie con esta resistencia y esa serie está en paralelo con esta otra resistencia. Entonces yo tendría que hacer 6 más 14 paralelo con 5 y esa sería mi resistencia de Thevenin. Entonces esto me quedaría 20 paralelo con 5. ¿Cómo hacemos 20 paralelo con 5? El producto entre la suma 20 por 5 entre 20 más 5. Esto sería 100 entre 25. 100 entre 25, pues obviamente nos queda 4. Esa sería nuestra resistencia de Thevenin. Ahora, nos están preguntando el circuito equivalente de Thevenin. Entonces yo ya sé que el equivalente será la fuente de Thevenin con una resistencia en serie medido desde las terminales A y B. Entonces esta fuente de Thevenin me queda de menos 8, obviamente es más menos, y esta resistencia será de 4 ohms. Y de esta manera concluiríamos el ejercicio aplicando transformación de fuentes y ley de voltajes de Kirchhoff.